Hola amigos, enfocamos hoy el bautismo por los muertos, doctrina mormona, desconocida por el cristianismo bíblico, pero característica de esta religión de misterios. El bautismo por los muertos eslabona al mormonismo con la necromancia o supuesta comunicación con los muertos que se practica también en el espiritismo. Demuestra también la conexión del mormonismo con el paganismo y con el catolicismo romano. Explicaremos esta conexión dentro de unos momentos. La señora Penny Lulick, ex mormona de Aloha, Oregón, escribe diciendo: fui mormona por 10 años. Me gradué de mis estudios de 4 años en un seminario mormón. Practiqué el bautismo por los muertos en varios templos mormones y estaba bien adentrada en esa religión. El mormonismo no es cristiano, es un culto que está sumergido en el espiritismo. El bautisterio del templo está hecho de oro puro y está rodeado de cabezas de becerros de oro. Al entrar al bautisterio, los trabajadores del templo nos decían que estuviéramos pendientes de los espíritus de los muertos por quienes nos íbamos a bautizar, pues aparecerían para darnos gracias. Los mormones son sinceros en sus creencias, pero están sinceramente equivocados. Y hasta aquí el testimonio de Penny Lulick, que no puede ser más elocuente. Atento escucha de esto pensad. 1 Corintios 15, 28, 29 es el único pasaje de la Biblia que menciona el bautismo por los muertos. A este pasaje se le han dado a lo menos 30 interpretaciones diferentes. Su naturaleza controversial pone alerta seguida al estudiante ducho de la Biblia. Pero los mormones fundan una de sus más preciadas doctrinas sobre arena tan movediza. Es otra prueba de las descabelladas exégesis que hacen de los textos bíblicos. Curiosamente, en el libro de Mormón mismo, la doctrina del bautismo por los muertos brilla por su ausencia. Y lo que es peor, el libro, entre paréntesis, clave de los mormones, contradice esta doctrina. El pasaje de 1 Corintios 15, 28 al 29 dice así: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? El profeta mormón José Smith explica a 1 Corintios 15, 29 de la siguiente manera. Cito ahora a José Smith. Este texto nos enseña la verdad importante y confortadora de que los espíritus de los que han partido están en un estado de prueba y que son susceptibles de ser afectados por la predicación del Evangelio. Cristo, sigue diciendo Smith, ofrece perdón, paz, santidad y vida eterna a los vivos y a los muertos. A los vivos con la condición de que crean y se bauticen para la remisión de sus pecados, y a los muertos bajo la misma condición de fe y bautismo por un familiar viviente. En el Nuevo Testamento la fe salvadora es personal, no por un apoderado. Tampoco lo es el bautismo y la salvación. Siempre son cosas personales en la Biblia. En la Biblia el bautismo es realizado siempre por personas vivas, conscientes de lo que hacen. Se bautizan por ellos mismos, no en el lugar de otros, ni mucho menos por los difuntos. Es obvio que en el mormonismo, tal y como en el catolicismo romano, el bautismo es sacramental e indispensable para la salvación. Pero en el Nuevo Testamento el bautismo no es sacramental, sino simbólico, y estrictamente hablando no es esencial para la salvación.
Se dice de una mormona muy rica que hacía viajes constantes al templo mormón de Salt Lake City para bautizarse por los muertos. En un periodo de varios años, llegó a bautizarse más de 30,000 veces. No sé cómo no se gastó en el agua. Después de bautizarse por todos los familiares y amigos que pudo recordar, empezó a bautizarse por gente famosa como Alejandro el Grande, Nabucodonosor, Julio César, Napoleón Bonaparte y Cleopatra. Un obispo mormón, comentando la, entre comillas, grandiosa obra de esta señora, dijo: creo que en el día del juicio se probará que esta señora, a través de sus bautismos, salvó más almas que Jesús. ¿Se podrá concebir blasfemia mayor? Buscando un ejemplar del Libro de Mormón en preparación para estas pláticas, entré a una de sus capillas. En el vestíbulo me fijé en un letrero que decía: hermanos, no descuiden su genealogía. Los muertos dependen de nosotros. ¡Qué vana esperanza! Pobres de los muertos que dependan de nosotros. Los mormones creen que los espíritus de los muertos están en una casa prisión, prisión de los espíritus o cárcel de espíritus, de donde ellos pueden sacarlos si se bautizan por ellos. ¿Cuál es la diferencia entre esta cárcel mormona y el fantasmagórico purgatorio católico romano? El Nuevo Testamento dice que los espíritus de los muertos están en el cielo si son de cristianos y en el infierno si son de los que han muerto sin creer en Cristo. No hay purgatorio, mi amigo, excepto la cruz del Gólgota, donde Cristo llevó a cabo la purgación de nuestros pecados mediante su purísima sangre. Según Hebreos 9:27, después de la muerte lo que hay es juicio. Cristo dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esto es terminante. El no arrepentido no puede ser ayudado por ritos. Está en el lugar de tormentos y de allí no hay quien salga. En San Lucas 16:26, Abraham dijo al rico en el infierno: una gran cima está puesta entre nosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. De acuerdo a esto, el estado y ubicación de los que han salido de esta vida es definitivo, y no podemos cambiar su condición ni con bautismos, ni con misas, ni con nada. Por otro lado, la doctrina mormona de que los muertos tendrán otra oportunidad de escuchar el Evangelio en el mundo de los espíritus es falsa y ofende las verdades enseñadas por Jesucristo mismo en Lucas 16, 19 al 31, Marcos 9, 43 al 48, Juan 8, 21. Siendo que los espíritus de los que han partido ya están inamovible e irreversiblemente en el cielo o en el infierno, los espíritus que aparecen a los mormones dentro y fuera del templo, ¿de quién son entonces? En nuestra estimación, son espíritus de demonios que fingen ser los muertos por los que ellos se bautizan. La necromancia, de más esté decir, es condenada rigurosamente por la Biblia, la cual la llama abominación. Los mormones suelen jactarse de ser la iglesia verdadera porque los espíritus que les aparecen les testifican que han aceptado, entre comillas, el evangelio restaurado, y lo han hecho allí en el bajo mundo de los espíritus. Estos espíritus alientan a los mormones a proseguir con su trabajo genealógico en favor de los muertos, y de esta manera los mantienen atrapados en las redes del más degradante ocultismo.
Pero estas revelaciones de confirmación provenientes de espíritus del bajo mundo no son nuevas. En los trances espiritistas, los espíritus inmundos que vienen a sesión aseguran a los médium y a quienes los consultan que el espiritismo también es la verdadera religión. Lo mismo hacen con sectas tan estrafalarias como la Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial, o sea, la secta del coreano Moon, la cual los espíritus del abismo han afirmado con juramentos que es la verdadera religión. Satanás, mi amigo de la radio, se divierte enviando mensajes de confusión a la crédula humanidad vía espíritus de error que patrocinan sus mentiras. No se confunda usted, solo hay una verdad, y esta es Jesucristo. Solo hay un camino al cielo, y este es Jesucristo. Solo hay una vida eterna, y es la que da a Jesucristo cuando uno se arrepiente y cree en Él. Y esto porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué significa entonces el pasaje de 1 Corintios 15:29? Sencillamente, lea usted el contexto en que está enclavado este versículo y lo descubrirá. Note en primer término que el capítulo 15 de 1 Corintios trata de la resurrección de los muertos y de los que creen o descreen esta doctrina. El apóstol ni siquiera trata aquí acerca del bautismo. Su tema central es la resurrección. El bautismo por los muertos es una interpolación de material foráneo al tema general del capítulo. Se trae a colación aquí únicamente para dar luz al argumento principal, que es el de la resurrección. Note que Pablo destaca 3 grupos en este capítulo. En el versículo 12 está el primero y se trata de algunos entre vosotros, o sean, los cristianos corintios. En el versículo 30 se menciona el segundo de estos grupos y es el de nosotros que peligramos a toda hora, o sea, San Pablo y Sóstenes, quienes suscriben esta carta. El tercer grupo es aquel del controversial versículo 29 y es el de los que se bautizan por los muertos. Queda esclarecido entonces que los que practican el bautismo por los muertos es un grupo distinto al de los creyentes corintios y distinto también al grupo en que se incluía San Pablo. Este tercer grupo del versículo 29 no es nada menos que un grupo de corintios paganos. Lo que Pablo está diciendo es que no obstante estos paganos están lejos de Dios y de su salvación, a lo menos creían en la resurrección de los muertos por los cuales se bautizaban. Concluimos entonces que los corintios paganos estaban habituados a bautizarse por los muertos y no los cristianos corintios. Concluimos también que esto saca a la luz otro de los eslabones paganos que hay en el mormonismo.